¿Cómo hablar con el espíritu? Cuando hables con tus ayudantes celestiales, exprésate de la forma más natural y real posible. Este enfoque práctico y sensato contribuye a que tu relación con el espíritu sea amable y personal. El espíritu habla contigo y lo reconocerás de diversas maneras. Lo más común es que adviertas que la vida empieza a funcionar mejor en todo aquello que antes te resultaba difícil. Las cosas comienzan a colocarse en su lugar milagrosamente. Los detalles se resuelven y las tareas se organizan de una forma suave y sencilla, como nunca antes habías imaginado. Y terminas por hacer lo correcto en el momento oportuno. Con frecuencia, sus respuestas pueden llegarte como mensajes transmitidos por otras personas. También conseguirás encontrar inspiración si te abres a esta posibilidad. La palabra inspiración tiene que ver con el espíritu, pues significa transmitir el aliento divino. El espíritu también puede hablar contigo de otras formas, pero esto depende en gran medida de tu receptividad particular. Estos son los 4 tipos principales de comunicación. La clarividencia: mentalmente ves fotos e incluso películas, o percibes el aura y la información de los campos energéticos de otras personas. Clariaudiencia: oyes una voz que a menudo suena como tu propia voz, ya sea dentro o fuera de tu cabeza. Clarisensibilidad: obtienes información a través de una sensación corporal, como un escalofrío o un mareo. Clariconocimiento: simplemente lo sabes, aunque con frecuencia no puedes explicar cómo lo sabes. La idea de recurrir al espíritu, es decir, solicitar que se presente a nuestro lado cada vez que lo invocamos, parece pertenecer al reino de los fenómenos inexplicables. Sin embargo, lejos de ser un concepto misterioso e irreal, el proceso de pedir ayuda al cielo depende de principios tan antiguos como el cosmos. Existe una abundante cantidad de seres angélicos y benevolentes dispuestos a ayudarnos. Pero, ¿cómo funciona exactamente? Vamos a considerar un par de posibilidades. El poder del pensamiento. Podríamos decir que se trata de concentrar nuestros pensamientos y nuestras intenciones y utilizarlos de un modo que la mente subconsciente comprenda a la perfección. Este mero hecho, el poder de la mente y de nuestras palabras, ha demostrado una y otra vez ser un método consistente y eficaz para crear manifestaciones físicas, estados emocionales y sincronicidades inexplicables. Nuestros pensamientos tienen más capacidad para afectar a nuestra realidad de lo que por lo general advertimos. Algunos afirmarían que toda creación procede del poder del pensamiento de Dios. Si estamos convencidos de que funcionará y nos empeñamos en confirmarlo, nuestro mero intento será suficiente para producir los efectos deseados. Somos realmente poderosos creadores. La ley universal. Cuando solicitamos ayuda del universo, estamos invocando la ley universal. La denominada ley de atracción es un principio que afirma que la vibración creada por nuestros pensamientos y sentimientos envía una señal magnetizada al universo y éste nos devuelve su resonancia. El universo nos envía los objetos que nos interesan, pero hay un elemento de misterio que, en última instancia, debemos aceptar con pura fe. Cuanto más te concentres en tu intención, cuanto más gobiernes tu energía positiva, más probable será que se manifiesten los resultados que deseas. Y si no sucede nada, no sientas que el problema eres tú. Existen muchas puertas para acceder a una relación con el espíritu. No es necesario que inviertas parte de tu tiempo en un ambiente religioso, ni en la devoción, la plegaria o la meditación. La ayuda espiritual te pertenece por el mero hecho de estar vivo, del mismo modo que no tienes que ganarte el aire que respiras. Tus ángeles desean que los incluyas en tu vida.
que los invoques. Ansían que tú sepas que su energía amorosa está a tu disposición en cualquier momento, lugar y situación, aunque tú pienses que todo eso es una trivialidad. Ellos nunca están más lejos que tu próximo pensamiento. ¿Qué es lo que das a cambio? El amor y la alegría. El intercambio energético en el éter es una cuestión vibratoria y no hay mayor nivel de vibración que el que producen el amor y la alegría. Cuanto más amor y alegría experimentes, más tendrás para dar a los demás. Y cuanto más amor y alegría experimenten ellos, más tendrán para ofrecer. Y así sucesivamente. Pero aún hay más. Así como debes hacer algo para generar el flujo físico de dinero, también debes hacer algo para generar la divisa espiritual del amor y la alegría. Y eso es efectuar el pago a través de la presencia. Tienes que despertar y experimentar la vida con una presencia más profunda que nunca. Hacerlo requiere modificar tu percepción para que tu conciencia se expanda y asuma la responsabilidad de quién realmente eres. ¿Comprendes el significado del término ser que constituye la O de la palabra Dios? Acepta que eres un creador junto con Dios y con los espíritus de la creación, y que Dios experimenta y crea a través de ti. ¿Sabes lo importante que eres y de qué forma el universo cuenta contigo? Este es el cambio de percepción que lo modifica todo. Efectuar el pago a través de la presencia significa que mediante tus ojos estás viendo el mundo tal como Dios lo ve. Limítate a comprometerte con la idea de ser el creador de tu mundo, con plena autoridad para invocar el poder divino que existe dentro de ti, así como el poder del cielo. Toma la determinación de ser profundamente consciente de la perfección de todo lo que te rodea cada día. Elige pensamientos y palabras de gratitud cada vez que se presente la oportunidad. Anímate a participar en tu vida con plena conciencia. Vive menos tiempo con el piloto automático y más tiempo consciente. Reconoce los momentos en los que empiezas a preocuparte por las penosas tareas diarias de la vida y luego respira profundamente y recuerda quién eres realmente y quién está experimentando tu vida contigo. Esto es lo que significa ampliar tu conciencia. Llevas a Dios contigo. Cuando te entregas a esta forma de ser, generas un flujo energético de amor y alegría, creando literalmente esas vibraciones allí donde antes no existían. Tus sonrisas y risas se expanden a través del tiempo y del espacio, aumentando la alegría en la tierra y también en el reino espiritual. Así es como se paga el mundo espiritual. Es el único pago necesario y todos podemos costearlo. Solicita asistencia para todo lo que emprendas, sabiendo que darás una gran alegría a tus ayudantes divinos, de la misma forma que ellos te alegrarán a ti. Permanece en una actitud receptiva para poder experimentar completamente las fantásticas soluciones que ellos llevan hasta tu puerta. Habla con ellos del mismo modo que si fueran amigos de la tierra. Elógialos, agradéceles y demuéstrales cuánto aprecias su amorosa presencia en tu vida. Confía en el orden divino. Sucederá. Un día, como cualquier otro, te levantarás por la mañana y de repente te sentirás invadido por una increíble sensación de alegría y respeto reverencial que te emocionará hasta las lágrimas. Y entonces lo comprenderás. Durante al menos un instante, reconocerás en tu corazón el ser divino, el Dios y el Creador que eres tú. Y te sentirás muy honrado de formar parte de eso que llamamos vida. Por último, experimentarás la innegable conexión con el Espíritu y aceptarás el don que te ha sido dado y el don que tú eres.